Capítulo 21. En la cárcel por tercera vez. Mi peor momento. En marzo de 1977, 11 líderes de las iglesias en casa planeábamos reunirnos en la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia de Henan. La reunión se llevaría a cabo en el segundo piso de un edificio de apartamentos. Una hermana anciana chino-americana estaba invitada a participar, pero sin que lo supiéramos, agentes del gobierno la siguieron hasta el lugar. Para ese entonces, las autoridades ya habían detenido al hermano Xu y a otros líderes, llevándoselos antes de que llegáramos nosotros. Agentes armados de la seguridad pública se ocultaron dentro del apartamento esperando nuestra llegada. Era una tarde nublada y lluviosa. Llamé por teléfono al apartamento para preguntar si el hermano Xu ya había llegado. Una voz que no reconocí respondió: «Oh sí, por favor, suban, por favor suban». Al llegar encontramos la puerta del apartamento entreabierta. Entramos y de pronto nos encontramos frente a una fila de armas apuntando directamente hacia nosotros. Los agentes comenzaron a quitarnos los cinturones para atarnos las manos a la espalda. En ese instante, el único pensamiento que cruzó en mi mente fue escapar antes de que lograran atarme. Me acerqué a la ventana. En un segundo la abrí y grité: «¡Corran!» Y salté, cayendo con los pies por delante. Nunca imaginé que habría una docena de agentes del Buró de Seguridad Pública justo debajo de la ventana. Caí con violencia y debido a la altura me dañé gravemente los pies. Aquellos agentes jamás pensaron que alguien se atrevería a saltar por una ventana. Por un momento yo los miré a ellos me miraron a mí y todos gritamos por la sorpresa. Luego corrieron hacia mí, me inmovilizaron en el suelo y comenzaron a patearme. Me golpearon las piernas y el pecho con sus pesadas botas. Me agarraron del cabello y me golpearon el rostro con las pistolas. Mi cuerpo quedó lleno de dolor por la brutalidad de los golpes. Sacaron entonces una porra eléctrica y me torturaron. Me maltrataron con tanta severidad que lo único que pude hacer fue encogerme en el suelo y concentrarme en Jesús, intentando no prestar atención a los golpes hasta que perdí el conocimiento. La violencia de aquel incidente fue tal que fue un milagro que sobreviviera. Más tarde recordé las palabras del salmista: «Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Las aguas nos habrían inundado, el torrente nos habría arrastrado. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves escapamos de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra». Salmos 124, 2-8. Cuando desperté me encontraba en la cárcel de las oficinas centrales del Buró de Seguridad Pública en la ciudad de Zhengzhou. El hermano Xu y los demás líderes estaban allí conmigo. Mi cuerpo estaba cubierto con el barro de las botas de los agentes. Mis oídos estaban inflamados por los golpes y casi no podía oír. Supimos entonces que la orden de arresto había venido directamente del gobierno central de Pekín. De algún modo se enteraron de que estábamos planeando la unidad. Las iglesias en casa ya eran un aguijón en la carne del Estado comunista ateo, y la idea de que podríamos lograr si nos uníamos causó profunda preocupación en los niveles más altos del gobierno. La orden proveniente de Pekín obligó a las autoridades provinciales de Henan a tratar nuestro caso con la máxima severidad. Al no comprender que el reino de Dios no es de este mundo, temieron que nuestras conversaciones sobre unidad derivaran en la formación de un partido político opositor que amenazara la estabilidad del país. Las autoridades fotografiaron y grabaron en video nuestro arresto. La noticia se filtró fuera de China y se difundió por todo el mundo. Fuimos brutalmente torturados. Nos esposaron, nos ataron unos a otros con ruedas, cuerdas y nos golpearon con porras. Esperábamos que en cualquier momento nos sacaran al patio para ejecutarnos. Mientras permanecíamos detenidos, las autoridades intentaron reunir pruebas contra nosotros. Durante los 3 días posteriores a nuestro arresto, viajaron a mi ciudad natal, Namyang. Al llegar, la iglesia estaba celebrando una reunión con una gran asistencia. 120 creyentes estaban presentes, incluida mi esposa Delin. Todos fueron arrestados. Identificaron a los principales líderes de la reunión y los enviaron a prisión, incluida Delin. A la mayoría de los demás creyentes los golpearon, los interrogaron, les impusieron fuertes multas y luego los soltaron.
En mi primera comparecencia, el juez me dijo con dureza: Jun, estoy harto de ti. Llevas muchos años oponiéndote a nuestro gobierno y causando trastornos en nuestra sociedad. Te has escapado de nuestra custodia en numerosas ocasiones. Esta vez incluso saltaste por una ventana y te lastimaste las piernas. Dime, Jun, me pregunto, si tuvieras la oportunidad de escapar, ¿lo harías? Lo pensé un momento y respondí con sinceridad: Señor juez, esa es una buena pregunta y no quiero mentirle. Si tengo la oportunidad, trataré de hacerlo. Me siento llamado por Dios a predicar las buenas nuevas del Evangelio en toda China, y debo de hacer todo lo que esté a mis manos para obedecer su llamamiento. El juez, los funcionarios del tribunal y los agentes se enfurecieron ante mi respuesta y el juez gritó con rabia: ¿Cómo te atreves, delincuente? Voy a romperte las piernas para siempre para que no puedas escaparte nunca más. Me llevaron a un cuarto de interrogatorios. Varios guardias me obligaron a sentarme en el suelo con las piernas abiertas. Les rogué que no me golpearan las piernas, que ya estaban gravemente lesionadas, pero un hombre de aspecto siniestro endureció su corazón y levantó su porra eléctrica, y para asegurarse de que nunca volviera a escapar comenzó a golpearme una y otra vez entre las rodillas y los tobillos. El dolor fue insoportable, mis piernas quedaron destrozadas. Estaba tirado en el suelo gritando como un animal herido. Un sufrimiento indescriptible recorrió todo mi cuerpo y mi mente. Lo único que podía hacer era concentrarme en el Señor Jesús y en sus padecimientos en la cruz. Pensé que esta vez moriría, pero el Señor me sostuvo porque aún no había terminado conmigo. Mis piernas desde las rodillas hacia abajo se tornaron negras y no las sentía en absoluto. Todo mi cuerpo estaba magullado de la cabeza a los pies. Aún así, cuando mis torturadores me llevaron de regreso a la celda, quise mostrarles que no podrían quebrantar mi espíritu. Me eché a reír y les dije con ironía: Quiero darle las gracias por el maravilloso masaje que me han dado hoy. Me siento mucho mejor. Gracias. Después de mi primera comparecencia ante el juez, me trasladaron junto con nosotros hermanos a la prisión número 1 de máxima seguridad de Shenzhou. Me pusieron en confinamiento solitario. Mi celda estaba cerca de la oficina del guardia de turno y solo una pared me separaba de la celda del hermano Xu. Los guardias pensaban que había perdido la razón y me pusieron 2 apodos: el loco y el lisiado. Al principio me golpearon e interrogaron sin parar desde las 8 de la mañana hasta la tarde del día siguiente. Los interrogadores se turnaban para mantener la presión y continuar golpeándome durante la noche. Durante todo ese tiempo no me dieron ni comida ni agua. Cada vez que me golpeaban, clamaba una y otra vez: Jesús, sálvame, ayúdame, Señor Jesús. Era la única manera que conocía de apartar mi mente del castigo y del dolor. Después de esa etapa inicial nos mantuvieron encerrados en las celdas, sacándonos solo cada 2 días para interrogarnos. A pesar de mi estado físico, continuaban atormentándome regularmente con la esperanza de quebrantar mi espíritu. En ocasiones nos llevaban a la comisaría de Dingshui, otras veces a las oficinas centrales número 9 del Buró de Seguridad Pública de Shenzhou, para que probáramos 2 sabores distintos de torturas. Los golpes se concentraban sobre todo en nuestra cabeza, manos y piernas. No tenía una Biblia conmigo, así que meditaba en la palabra de Dios de memoria y oraba con lágrimas por la iglesia. Recitaba versículos en voz alta, aferrándome a las promesas de Dios como las del Salmo 27, 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte, el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorarme mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aunque estalle una guerra contra mí, aún así mantendré la confianza. Cantaba día y noche. En una ocasión, el oficial de guardia se enfureció y me preguntó: ¿acaso piensas pasarte el resto de tu vida aquí, criminal profesional? Le respondí: no. Cuando llegue el tiempo del Señor, quedaré libre de inmediato. Exteriormente mostraba osadía, pero por dentro estaba profundamente triste y lleno de dolor. Durante los interrogatorios me dijeron que podría recibir cadena perpetua, o si cambiaba de actitud, quizás entre 10 y 15 años de prisión. Frente a un futuro tan oscuro murmuré y me quejé delante del Señor, incluso lo acusé.
Oh Dios, solo quiero servirte y esparcir tu evangelio, pero ahora estoy atrapado aquí y ni siquiera puedo caminar. Fallaste si no me protegiste. Como no podía caminar, designaron a 3 presos cristianos, entre ellos el hermano Shu, para que me llevaran desde la celda hasta el cuarto de torturas o al baño. Yo estaba separado de los otros líderes, por lo que esos breves momentos de compañerismo eran muy valiosos para nosotros. El cuarto de torturas estaba 3 pisos más abajo, lo que nos daba un poco más de tiempo para hablar. Aunque el hermano Shu no quería llevarme allí, le decía que no se preocupara. Esos minutos juntos nos fortalecían para soportar los castigos y humillaciones. El hermano Shu es un hombre de hablar suave y tranquilo. Nunca se quejaba. Un día lo vi regresar a su celda siendo un hombre fuerte y de paso firme. Apenas podía caminar. Comprendí que lo habían torturado severamente. Un joven guardia a veces era el encargado de trasladarme. Veía mi dolor y notó que nunca había recibido atención médica. Un día me dijo con compasión: «Estoy viendo a un hombre que realmente sufre por el nombre de Jesús». Sorprendido lo miré fijamente y continuó: «Después de graduarme de la Academia de Policía, me enviaron aquí. Provengo de una familia cristiana, pero no somos creyentes tan firmes como usted». ¿Por qué alguien elegiría creer en Jesús y predicar por él si eso es lo que recibe a cambio? Y le respondí: «Tal vez ahora no vea ningún beneficio, pero en el futuro recibiré una gran recompensa de parte de Jesús por estos sufrimientos». A partir de entonces, ese joven cumplía su deber con disgusto, pero siempre procuraba golpearme en las partes que menos daño me causaran. Las autoridades introdujeron un falso delincuente en la celda del hermano Shu. Fingía ser cristiano, pero claramente estaba allí para espiarnos. A veces se mostraba amable y preguntaba: «¿Cree que Jung intentará escapar?». A pesar de estar lisiado, seguían temiendo que escapara. Un día, durante la salida al baño, aquel espía enfermó gravemente. Se puso pálido, casi agonizante, y le dije al guardia: «Tengo experiencia como masajista. Déjame 5 minutos con este hombre y se sentiría mejor». Me llevaron a la celda. El hermano Shu me miró con intensidad y comenzó a orar. Oré por el enfermo en el nombre de Jesús y puse mis manos sobre su cabeza. Pasados unos instantes, exclamó: «Siento una brisa caliente dentro de mí». Cuando regresó, el guardia preguntó: «¿Cómo va el masaje?». El hombre respondió: «Ya me siento mejor, casi estoy recuperado». El Señor lo sanó por completo. Como muestra de gratitud, utilizó su dinero e influencia para ayudarme con mejor alimentación. Después de esto, incluso algunos guardias me pedían masajes y empezaron a tratarme mejor. Ese hombre decía ser creyente y afirmaba que su esposa había logrado introducir una Biblia en la prisión, aunque probablemente las autoridades se la habían entregado para aparentar ser cristiano. Como no mostraba interés en leerla, me la prestaba. Yo la leía cada mañana y cada tarde. Copiaba versículos en pequeños papeles y los pasaba a los otros hermanos para fortalecerlos en la palabra de Dios. Días después, el hermano Shu grabó un dibujo en la pared del baño con palabras como sangre, muerte y testimonio, exhortándonos a ser fieles hasta el final. También escribió pasajes bíblicos en papel, los escondió dentro de un mantou y los lanzó al otro lado del pabellón. Uno de los mensajes decía: «Desde el principio de la iglesia hasta hoy, todos los que han seguido a Jesús han tenido que tomar su cruz y pagar un alto precio». El hermano Shu incluso insinuó que, si tenía la oportunidad, debería escapar. Con el paso lento de las semanas caí en una profunda depresión. Sentía que el Señor me había abandonado. Estaba lisiado de las piernas, con el espíritu destrozado. Cada noche apoyaba mis piernas contra la pared para aliviar el dolor. Mi amada esposa Delin estaba en la cárcel de mujeres. No sabía dónde estaban mis hijos ni cómo se encontraban. Ese fue sin duda el peor momento de mi vida. Delin. Nuestras vidas tan inestables provocaron momentos muy duros para nuestros hijos, pero también recibieron mucho amor cristiano de hermanos que trataron de aliviar su dolor. Ningún niño de la edad de Isaac debería enfrentar cargas como las que él tuvo que soportar. Su momento más difícil llegó en marzo y abril de 1997. Cuando ambos padres nos encontrábamos en la cárcel por causa del Evangelio. Isaac solo tenía 13 años de edad. Cuando se encarcela a los padres en China, el Estado trata de obtener la custodia de los hijos y llevarlos a un supuesto ambiente de protección. Esto significa someterlos a un lavado de cerebro con enseñanza atea,
aislarlos y tratar de llevarlos a aborrecer a sus padres. Mientras John y yo estábamos en prisión, amigos cristianos trasladaron a Isaac y a Jilin desde nuestro pueblo natal hasta Nanyang, donde intentaron enviarlos a la escuela usando nombres falsos. Sin embargo, los agentes de policía los estaban buscando, así que tuvieron que llevarlos a Sensó, la capital de Henan. Aún así, tampoco allí se encontraban a salvo, por lo que finalmente enviaron a nuestros hijos a la lejana provincia de Shandong, donde una familia cristiana los acogió y cuidó. Fue un tiempo de enorme estrés para Isaac y Jilin. En solo unos meses tuvieron que cambiar de escuela y mudarse 3 o 4 veces. Sobre los jóvenes hombros de Isaac recayó una carga que no correspondía a su edad. Tenía que cuidar de su hermana menor mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo con su madre y su padre. Más tarde nos contaron que, en Shandong, Isaac caminaba por las calles mirando siempre al suelo, con la esperanza de encontrar algunas monedas que otros hubieran dejado caer. La familia que los acogía era muy pobre y apenas podía permitirse comprar alimentos. Después de salir de la prisión, me sacaron de Henan en secreto y me llevaron a ver a mis hijos. Cuando vi a Isaac por primera vez, me dijo: «Mamá, ahora tengo grandes cargas en mi vida. Isaac, tú eres solo un niño. ¿Cómo puedes llevar grandes cargas a tu edad?». Le respondí: «Papá está otra vez en prisión, ¿cómo vamos a sobrevivir?». «Estoy preocupado por el futuro», me contestó mi hijo de 13 años.